Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar un par de minutitos, que sé que está Instagram ahí a tope avisando a todo el mundo de este directazo, esta segunda parte del lipedema, que ya os adelanto que ha generado muchísimo interés. De verdad que sois un montón las personas que os habéis puesto en contacto conmigo. Hola, ¿qué tal? Y que me habéis preguntado, ¿no? Acerca del lipedema. No voy a estar sola y aunque vamos a hacer un breve resumen, hoy tengo el placer y el honor de compartir este directo con una profesional de la salud, con la doctora María Álvarez González, que yo creo que la tengo ya por aquí, le voy a ir pidiendo ya. Especialista en fisioterapia en suelo pélvico y que trata a pacientes de lipedema. Aquí está. Hola María, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya les estaba ahí presentando, estamos dando ahí un par de minutitos de cortesía. Venga, Mira, fenomenal. está Irene por aquí, que ha sido la, Ay, qué la bien. ¿Qué tal, causante de Irene? nuestro encuentro, nuestra energía conectada. Les Fíjate. decía pues que eres doctora en fisioterapia en suelo pélvico y que tratas a muchos pacientes con lipedema, Sí, tanto con las opciones de tratamiento no quirúrgico como quirúrgico, y hoy justo esta segunda parte vamos a hablar de los tratamientos. vale. Súper breve, dos frases en las que voy un poco a resumir, aunque emplazo a todo el mundo que en su momento no haya visto el directo de la semana pasada en el que nos metimos un poco más de lleno en hablar acerca de lo que es el lipedema, explicar más los síntomas, los signos. Hoy no vamos a meternos ahí, eso ya está grabado. El que quiera que vaya al vídeo, al perfil, y hoy os lo he compartido en mis stories, con lo cual muy cómodo, pincháis y lo veis cuando queráis. Hoy vamos a hablar de los tratamientos. Dijimos que el lipedema pues es una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva, es decir, va a más. Se considera enfermedad desde 2018, la Organización Mundial de la Salud la consideró enfermedad a partir de ese año, y tiene un origen mixto. Hay componente genético, hay un componente hormonal, hay un componente nutricional, y lo que sucede es que hay una lipodistrofia, para que la gente lo entendiera, lo mal llamado celulitis de manera coloquial, que afecta pues al tejido celular subcutáneo, a la zona donde está la grasa acumulada, principalmente a los adipocitos. Y además en determinadas zonas del cuerpo. Empieza a afectar de arriba a abajo, desde la zona de las caderas hasta que llega a la zona de las rodillas, luego la puede traspasar y se puede quedar en la zona del tobillo. Y cuando ya son grados 4 o 5, que yo sobre todo les hablé de los 3 primeros grados, pues ya es porque tenemos una asociación con un linfedema que ya puede afectar a los pies, y ya nos podemos ir a unos grados mayores, y cuando ya también tenemos afectación de los miembros superiores, de los brazos. En cualquier caso, muy importante, el diagnóstico es principalmente clínico, está asociado a patologías hormonales y asociado también a patologías, trastornos de la conducta alimentaria y patologías del sistema circulatorio, porque va muy ligado a ello, y pues se caracteriza pues cansancio, pesadez en las piernas, lo que mal llamado coloquialmente hablamos de celulitis, pero que es dolorosa, que además se endurece mucho el tejido en función del grado, por supuesto. Y hay un signo de Cook patognomónico, que es ahí a nivel del tobillo. Se suele llamar coloquialmente el signo del grillete, que es como si hubiésemos llevado unos calcetines tobilleros ahí apretados, aun habiendo llevado sandalias, que es como esa zona que delimita el lipedema más típico de un grado 2 hacia un grado 3, ¿no? Un poco ahí resumen. Entonces, bueno, ya hemos visto esa parte. Hoy vamos a aprovechar que está aquí María y vamos a comentar juntas los principales tratamientos. Opciones hay muchísimas. De lo no quirúrgico hacia lo quirúrgico vamos a ir, de menos a más. ¿Por qué? Porque en verdad muchas veces cuando hablamos de una enfermedad, por cómo hemos sido educados, enseguida queremos la píldora milagrosa, algo que suponga la solución, sin que uno tenga que participar de ello, sin que tenga que hacer muchos cambios, porque nos han vendido que la comodidad es la respuesta, ¿no? Y en este caso, como en la mayoría, como médico al menos así lo siento yo, el paciente siempre debe de implicarse de todos los procesos que acontezcan en el cuerpo, en la mente, a nivel emocional. Hay que buscar ese equilibrio, y es muy importante que sepamos qué conductas o qué hábitos que seguramente por desconocimiento han ido progresando, participando de que ese lipedema vaya a más, para ir corrigiendo un poco, ¿no? Porque si busco un tratamiento, pero el origen, digamos, no lo modifico,
pues en los tratamientos no obran milagros y salvo que me vaya a algo muy radical y aún así, si me lo hago muy joven, quedan muchos años de vida y puede volver a salir, pues evidentemente es mucho mejor que entendamos de dónde viene y que veamos de qué manera podemos participar. No sé tú en este caso, que sé que tratas muchos pacientes que optan por esta opción no quirúrgica y de responsabilizarse un poco de la situación, pues cuál es un poco la experiencia, si las personas demandan más esta vía o si hay muchos más que se tiran a la piscina y se van directamente a la Bueno, parte quirúrgica. depende un poco del objetivo también que se marquen las pacientes. O sea, yo en la primera consulta siempre les pregunto cuál es su objetivo real, porque desde la fisioterapia tenemos nuestros límites, ¿no? O sea, hay unas limitaciones que hay Correcto. veces que bueno, pues si su objetivo va a ser aliviar las molestias, reducir esa sensación de pesadez de piernas, ¿vale? O sea, si está enfocado a esto y a mejorar su calidad de vida, etc., pues la fisioterapia sí te puede ayudar, ¿no? Pero hay muchas chicas que vienen con, bueno, pues con ese problema estético asociado que para ellas les limita en su día a día o lo que sea, ¿no? Que les condiciona, pese a haber ido a psicólogos o pese a haber hecho un tratamiento enfocado también en eso y que quieren solo reducir volumen, ¿no? Y tener unas Mm. piernas normales. Y entonces ahí, pues muchas ya vienen con la idea de hacerse la cirugía, ¿no? De ir Y más directos, claro. ir más directos. Mm. No obstante, es que aunque tú tengas ese objetivo de me quiero hacer una cirugía del lipedema, el tratamiento conservador hay que hacerlo igual, ¿no? O sea, la cirugía tienes que llegar en las mejores condiciones y para llegar en las mejores Correcto. condiciones hay un montón de cosas que tenemos que hacer antes de esto, ¿no? Hacer una preparación de meses, a veces meses, incluso un año antes de la cirugía. Este punto es muy importante porque la gente está muy acostumbrada a voy a una primera consulta, me hacen una valoración antropológica, ecográfica si es necesario, que se hace en muchos casos cuando hace falta, me hacen mi historia tal y ya, pum, me miden, me hacen mis dibujitos, me dan cita y esto ya pasa a ser historia. Y al final esa parte que muchas veces uno tiende a evitar o quiere ahorrarse por velocidad y porque mentalmente pues cada uno tiene su lucha y ya sabemos que desde aquí nunca juzgamos a nadie, no colocamos etiquetas, el objetivo es divulgar información, educación para la salud y que luego cada uno sopese y valore el tratamiento que se adapta mejor a sus necesidades. Pero es muy importante que entendamos que tampoco la cirugía obra milagros y que efectivamente nos quedan muchos más años de vida, entonces hay que llegar a la cirugía en las mejores condiciones, como bien has dicho, para reducir el riesgo lo máximo posible, asumiendo que ya una intervención quirúrgica solo por anestesia implica un riesgo, pero igualmente cada uno tiene que valorar su situación y lógicamente hay un posoperatorio, ¿no? Y ahí también tiene que participar la persona, aunque luego tenga terapias, como Sí, tiene sí, con sí, sí. vosotros, con fisios y demás. Sí, al margen de lo que es nuestro trabajo como fisioterapeutas, o sea, el paciente tiene que tener muy claro que el esfuerzo va a ser sobre todo de su parte, ¿no? En Correcto. cuanto, no solo eso, a las citas que tenga que ir con el fisio y tal, sino alimentación, ejercicio. El Todo. ejercicio nadie lo va a hacer Ahora lo por vamos a ellas, ¿no? O comentar. sea, todo Sí, lo que sí, vamos a comentar ahora, que al final es una patología que es para siempre, ¿no? Aunque tú la puedas tener controlada, está ahí. Y para que algo lo correcto, tengamos controlado nos tenemos que esforzar. Y eso es correcto. por las Y muy pacientes lo que más. importante, yo veo siempre muy importante, por un lado, la aceptación. Y esto, como todas las patologías, evidentemente cualquier patología que tiene una exposición externa, es decir, pues a lo mejor la hipertensión o la diabetes, tú miras a un paciente y no eres capaz de deducir que tenga hipertensión o diabetes muchas veces, pues porque son alteraciones internas en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero las enfermedades que tienen una manifestación externa, pues te ponen en el ojo de los demás, ¿no? Y vivimos en una sociedad sin juzgar que para bien o para mal, pues tiene un culto al cuerpo y una serie de cánones y de conceptos de lo que es socialmente normal, que yo nunca utilizo esa palabra porque lo frecuente no necesariamente tiene por qué ser normal, al final lo normal es aquello con lo que cada uno estemos a gusto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de cánones que por frecuencia o porque históricamente se han ido heredando, que son así, aunque la moda cambia mucho y los fija mucho en este sentido, pues digamos que hay unos límites y cuando te sales de esos límites pues puedes sufrir rechazo, incluso tú mismo, porque muchas veces el entorno, y esto quiero llamar aquí la atención sobre este punto, el entorno no siempre, a veces lo es, pero no siempre es tan juez y verdugo como nosotros hacia nosotros mismos. Muchas veces la gente nos ve y nos juzga, porque siempre al final tendemos a juzgar,
menos severamente de lo que lo hacemos nosotros cuando nos miramos al espejo, ¿no? Entonces, esta parte lo digo porque todas las patologías que tiene el ser humano con una manifestación exterior, las que no también, pero las exteriores especialmente, necesitan de un equilibrio emocional y mental muy potente. Entonces, todos los tratamientos, a mí me gusta recomendar a los pacientes un abordaje multidisciplinar. Independientemente de que uno lo lleve bien y no le esté generando socialmente nada, pero es muy importante entender que hay emociones asociadas a esto que nos está sucediendo y que además la gran mayoría de las enfermedades, aunque terminen teniendo una manifestación física, muchas de ellas tienen un origen mental y emocional y ahí empezó todo, ¿no? Entonces es muy importante querer ir también a ese origen. Aunque yo esté experimentando los resultados de ese desequilibrio mental o emocional, aunque vaya a tratar la parte física, no me debo de olvidar de esa otra parte, porque estamos como muy divididos. Nos han enseñado mucho que el cuerpo va por un lado, la mente va por otro, las emociones ya por otro, y no es cierto, ¿no? Entonces, al final, qué importante eso, y yo he hecho tratamiento fisioterapéutico, que ahora nos vamos a meter a enumerar y a Vale. comentar un poco, y sí que es verdad que he agradecido mucho los profesionales con los que he podido trabajar el ratito de charla, que yo decía, esto forma parte de la terapia, en la que yo podía compartir pues mis experiencias, cómo me sentía, cuáles habían sido pues un poco mi situación, pues porque al final recordemos que el lipedema es muy habitual que se inicie en la adolescencia, ¿no? En ese momento de caracteres sexuales secundarios, de menstruación, de empiezo a desarrollarme ya un poquito más por ahí y claro, pues eso genera muchas veces pues una serie de limitaciones que a veces pues también son importantes, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho esa terapia, que yo seguro que en tu Sí, caso has hecho mucha terapia hacemos, involuntaria con hacemos día a pacientes día sin darnos cuenta, estamos haciendo involuntarios. terapia. Sí. Sí, sí. Es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar, que me he hecho aquí chuleta porque hay un montón de Vale, cosas. venga. Primero de todo, quiero decirle a todo el mundo que nadie se vuelva loco, que nadie se coja ahora papel y boli y diga, a ver qué batería de cosas me toca probar. No. Opciones hay muchas. ¿Por qué? Primero, porque es una enfermedad considerada como tal hace solo 4 años. Es decir, hasta hace 4 años no se consideraba enfermedad. Estuvimos hablando de un 12 a un 20% de diagnóstico, principalmente en mujeres, pero hay un sesgo de diagnóstico y es que hay mucha gente que no sabe, porque no sabe la cantidad de gente que me ha escrito diciendo esto es lo que me pasa a mí y nunca he sabido qué era esto, no sabía que era una enfermedad, con lo cual esas personas se escapan del sesgo de estadística, porque es gente que nunca consulta, piensa que pues le ha tocado eso, como a otras personas le tocan otra cosa, se resignan, se conforman y nunca consultan profesionalmente, con lo cual no están metidos en las estadísticas. La realidad que yo percibo es que hay un porcentaje de personas afectadas muchísimo mayor que el que recoge pues la bibliografía de estos últimos 4 años principalmente. Entonces, bueno, que nadie se vuelva loco. Vamos a hablar de muchas opciones. No hay que probar todas. Hay que ir un poco viendo y adaptando a cada caso. En mi caso personal, yo empecé con medias de compresión. ¿Qué Fundamental. pasa? Pues que en el verano son bastante complicadas. ¿Por qué por medias de compresión? Porque casi todos los tratamientos dirigidos al linfedema, a los problemas del sistema linfático de obstrucción, pues van a mejorar porque hay un componente asociado, también una parte del lipedema, ¿no? Pero al final esto no es la panacea. Para mí, en mi caso personal, y de hecho el objetivo de las medias de compresión, vamos a hablarlo también contigo, es más el alivio sintomático. Más allá de que mejoren la circulación, el retorno venoso, porque la clave es la consistencia y la constancia, el ponértelas muchos días. Si te lo pones 2 días de un mes, pues no sirven de nada. Pero sobre todo es el alivio de esa sensación de pesadez asociada al problema del trastorno circulatorio y linfático y también del dolor que puede haber o la hipersensibilidad cutánea. Es tu caso, ¿no? Imagino que has visto pacientes que estaban por aquí. Vale, fenomenal. Luego, evidentemente, asociarlo, duchas de agua fría, elevar miembros inferiores, intentar cambios posturales frecuentes, no pasar mucho rato sentado, mucho rato tumbado, mucho rato de pie, porque todo eso dificulta también el retorno venoso y tiene también un componente pues que empeora la pesadez, todas las varículas, las varices, las arañas vasculares, evidentemente todo esto está dentro de la misma gama. Hacer un ejercicio físico regular, pero ojo aquí, porque los ejercicios de impacto empeoran la sintomatología asociada al lipedema y la circulación. El irte a correr, ejercicios de rebote, caminar
no está mal, pero en general casi todos los ejercicios que se producen en el agua, y aquí corrígeme tú y dame también Sí, recomendaciones de tu ahora te doy experiencia. mi opinión de todo, sí. Genial, pues ahí también hay una mejora. ¿Por qué? Porque en el agua pues nos quitamos el efecto de la gravedad y tenemos más ligereza y podemos activar la microcirculación. Hay que tener en cuenta que los ejercicios de mucha fuerza pueden ser contraproducentes y que en función del grado hay pacientes que tienen dolor. Entonces, no nos obsesionemos. Si yo me pongo a hacer ejercicio y estoy incómoda, voy a aprender a escuchar mi cuerpo y voy o a modificar el ejercicio o reducir la intensidad o buscar una alternativa. Y evidentemente el estilo de vida saludable. Voy a ir a lo más básico de momento, luego vamos a ir avanzando en tratamientos, ¿vale? Vale, Una ¿quieres que comente alimentación algo de la adecuada. compresión y el ejercicio? O Claro, sí, por venga. supuesto. Adelante, adelante y Mira, luego avanzamos. el tema de la compresión es súper importante, pero bueno, a mí no me gusta hacer protocolos y tal porque me gusta individualizar de cada uno y al final lo que Correcto. hablamos, que Muy hay bueno. muchas veces están cosas escritas que sobre todo el linfedema, que está mucho más estudiado, y Ujú. pretenden a veces como cogerlo del linfedema y ala, para el lipedema también, ¿no? Al Y mismo no es saco. así. Entonces, el lipedema no siempre cursa tampoco con edema, aunque se llame lipedema, Correcto, ¿no? Entonces, correcto. bueno, las medidas de compresión sirven para el edema. Si no tienes Ujú, edema, pues bueno, te puede mejorar la sintomatología, lo que hablabas a nivel circulatorio, a nivel tal. Entonces, depende un poquito de cómo esté la persona, qué grado tenga el lipedema, te pueden venir bien o no tan bien, ¿vale? o no también. Ujú, Luego hay tipos de compresión, ¿no? Tenemos que recomiendan siempre, pues un tejido plano a medida. Vale, pues el tejido plano es más inelástico, entonces ese tejido, cuando tú hagas un ejercicio físico, por ejemplo, asociado a esa compresión, vamos a conseguir ujú, que drenes más, ¿no? Porque tiene ujú. más presión de trabajo, que se llama ese tipo de tejido. Pero hay chicas que no tienen un grado 3, un grado 4 y que con unas medias de tejido circular también van cómodas. Entonces hay que adaptar un Ujú. poquito no sé, los mecanismos que tenemos de contención y compresión a la paciente y que realmente esa paciente se adhiera al tratamiento. Porque imagínate ahora en Mallorca, con el calor que hace, mandarle a una paciente, ponerse un No, tejido no. plano todo el Ahora es la día. adherencia en verano, la adherencia con la compresión en verano es muy Es muy complicada. Aquí en Madrid, complicada. por ejemplo, estamos teniendo un montón de calor también y pasa exactamente igual. Y esto es muy importante. Ya lo dije en el primer vídeo y me ha encantado que lo repitas ahora y además es algo que yo repito muchísimo en la información que comparto y es que aunque existan protocolos, los protocolos en teoría ayudan a establecer los diagnósticos, pero luego a la hora de los tratamientos, incluso las evoluciones, los pronósticos, Exacto. cada persona es un mundo, cada individuo. Sí. Entonces es muy importante abrir la mente. Aquí vamos a hablar de un abanico de posibilidades, pero luego hay que evaluar cada caso Luego hay que individual. evaluar. Yo, por ejemplo, bueno, con el cirujano que colaboro hicimos un protocolo y cuando nos sentamos a hacer protocolo era como, es que esto no es un protocolo en realidad, es como a tal 2 días revisamos y vemos qué hay que hacer con esta paciente, Exacto. ¿no? Y cómo A ver seguir, cómo va. a ver cómo va. Entonces es un poco así y estamos haciendo un prueba-error a veces con cosas y ¿qué te va mejor a ti? Pues Correcto. esto es lo que vamos a hacer contigo, ¿no? Y la compresión sí que es verdad que alivia mucho la sintomatología, pero dependiendo del caso, pues recomendaremos un tipo de compresión u otro tipo de compresión. El tema, por ejemplo, que comentabas del agua, más que, bueno, sí, una duchita de agua fría, un tal, más Ujú. que el frío, bueno, también sí que es verdad que para los edemas suele ir bien, es Mm. el efecto de estar sumergidos debajo del agua. El estar Ujú. debajo del agua no solo es que nos quite ese efecto gravitacional y tal, es que esa compresión del agua es unos 30-40 milímetros de mercurio y va a hacer que Correcto. drenemos con más facilidad, ¿vale? Entonces, por eso el ejercicio acuático se recomienda tanto. El ejercicio acuático que no hace falta nadar, que puedes hacer, no sé, aquagym o Estar caminar debajo del flotando agua o y estar estar debajo flotando del y ya agua. está. Sí, sí. Exacto. Y luego, pues lo que comentabas de los ejercicios de impacto, sí que es verdad que hay chicas que al hacer impacto, al hacer ejercicios de más fuerza, luego notan que tienen más pesadez. Y eso va un poco también en la línea de que cuando hacemos ese tipo de ejercicios hay más desecho metabólico que nuestro sistema linfático tiene, ¿no? que drenar. Y a veces se sienten como más sobrecargadas. Pero oye, hay chicas que llevan corriendo toda la vida, que con una práctica deportiva, con un estilo, ¿no? en la carrera que lo han trabajado y que amortiguan y que pueden seguir corriendo. Entonces, es lo que Exacto. comentabas, ¿no? Que en Mm. función de cómo te sientas haciendo el ejercicio, pues continúa por esa línea o cambia los hábitos. Para mí,
Lo Claro, más esto es interesante muy es importante, ¿eh? combinarlo, un Exacto. ejercicio acuático con un ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza, la gente a veces se imagina ahí levantando pesas de 100 kilos. Oye, que no hace falta, que el ejercicio de fuerza es hacerte unas sentadillas, es hacerte, ¿no? Exacto. Entonces no Con hace tu propio falta. peso corporal, que tú puedes utilizar un peso extra si tú quieres, pero ya tu propio peso corporal y el efecto de la gravedad, ojo que mucha gente lo menosprecia y hay que Claro, ponerse y y, hacerlo. Te lo digo por experiencia, o sea sí, sí, que sí, sí. sí. Y las cargas se pueden subir de muchas maneras, no solo aumentando el peso, que también, pero oye, pues me voy a hacer más número de series o más número de repeticiones, o le voy a quitar tiempo de descanso y va a ser más Muy bien, intenso ese ejercicio, ¿no? correcto. Entonces la carga hay muchas maneras de ir aumentando, incrementándola y sin necesidad de levantar 100 kilos. Muy importante esto del ejercicio porque yo, por ejemplo, soy una persona muy deportista desde muy pequeña porque a mí me inculcaron eso y a lo largo de mi vida yo he practicado muchos tipos de deporte diferentes porque también me gusta probar cosas nuevas, pero estoy muy acostumbrada al movimiento que, por otro lado, es tal cual está diseñado el cuerpo, ¿no? El cuerpo está diseñado para moverse, pero como bien dices tú, moverse no implica que mañana tenga que irme a correr una maratón y más si nunca he hecho ejercicio. Hay que buscar el ejercicio, pero la búsqueda activa de una mejora en el área que sea, en este caso hemos quedado aquí un poco hablando de esto, ahora vamos a seguir hablando del ejercicio, ya solo esa búsqueda activa, ese abrir la mente y buscar alternativas para mejorar mi salud, ya es un avance muy importante y nos va a ayudar también incluso a la gestión emocional. Y todas estas actividades también te conectan con otras personas. Puedes conocer otras personas que puedan tener la misma patología que tú, en este caso que hablamos del lipedema o cualquier otra, y también eso ayuda y es una parte muy importante en la recuperación y en cualquier tratamiento. Y hablábamos de la alimentación antiinflamatoria, que aunque ahora no vamos a hacer aquí una masterclass, pero sí que es muy importante entender que una parte del origen a la hora de ir progresando el lipedema está relacionado con nuestro estilo de vida. El beber agua en vez de bebidas carbonatadas, el no abusar de las grasas trans, de los azúcares refinados, de la sal sobre todo que retiene líquido y hay más edema, ¿no? Cuando consumimos más sal. El tener esos hábitos, el respetar los descansos, los ayunos, que mi cuerpo tenga el tiempo de limpiarme y más si ya parto de la base de que tengo información, mi sistema linfático va más lento, mi sistema vascular va más lento, voy a colaborar y voy a darles el tiempo necesario para que puedan hacer esa limpieza, ¿no? Esas cañerías que es el sistema linfático. Entonces, muy importante esta parte porque la alimentación juega un papel clave. Así como dijimos que el lipedema, sobre todo grados altos, no responde en general a tratamientos dietéticos, sí que puede acelerarse su progresión cuando el estilo de vida no es saludable y participar de que se ralentice y se minimice el impacto que tiene en nuestra salud llevando una alimentación adecuada. Y me consta que tanto en los tratamientos no quirúrgicos como en los quirúrgicos la alimentación es clave Es y es clave. algo en lo que se educa mucho al paciente para obtener mejores resultados. Sí, sí, sí. Sí, tanto en el tratamiento conservador como quirúrgico, ¿eh? O sea, después de una cirugía es súper importante seguir una pauta nutricional correcta y hay veces que, bueno, como todos sabemos, hay consecuencias después de una cirugía que pueden ser pues una úlcera o puede ser un seroma y la nutrición ahí es fundamental, una Muy intenso. nutrición adaptada a los problemas que puedas tener después de una cirugía. Exacto, muy importante. Entonces, bueno, dentro de luego tratamientos mecánicos, vamos a decir, o manuales de mejora del lipedema, pues está el tratamiento fisioterapéutico. Yo en mi caso me he sometido a varias sesiones y en mi caso particular la mejora ha sido súper positiva. Y además hay una ruptura de lo que uno está acostumbrado a que le haga el fisio, porque como que estamos acostumbrados que el fisio hace una manipulación intensa y Sí. profundiza, y claro, esto es para las contracturas, pero el sistema linfático hay que amarlo y el sistema cardiovascular hay que amarlo y los drenajes linfáticos manuales, fisioterapéuticos, incluso los que se hacen también cuando vamos a opciones estéticas no quirúrgicas, pues son con más amor, ¿no? Digamos que tenemos que ir redirigiendo un poco, abriendo los puntos de drenaje linfático naturales del cuerpo y facilitando ese proceso y ese camino, y es un tratamiento un poquito más diferente. Me gustaría que nos dieras un poquito ahí unas nociones para que la gente sepa un poco a lo que va a enfrentarse, porque ya te digo que cuando empieza esa manipulación más suave Sí, de no, las piernas, no que te es lo la más esperas eso. frecuentemente afectada, la gente se queda como diciendo, pero si no me está haciendo nada. Claro, no, no, si es que esto no es para los músculos, Total. es para el sistema vascular y linfático, ¿no?
Sí, mira, y hay veces que cuando un paciente me dice, no, es que me he ido a hacer un drenaje linfático y es que me apretaba y tal, y digo, pues es que no te lo han hecho bien. O sea, Correcto. antes también me comentaban, no, es que han usado crema y tal, y yo decía, no, pues tampoco lo han hecho bien, ¿no? Pero ahora sí que hay bueno, un método que es el método Godoy que sí que utiliza cremas, ¿no? Entonces, bueno, Sí. te cuento un poquito los métodos que hay, lo que tienen en común. Y luego algunas diferencias de algún método y otro, ¿no? Entonces yo en su día me especialicé en Boder y en Leduc, que son, bueno, dos métodos quizás más antiguos, ¿no? El primero pues fue un poco Boder y era como todos hacíamos lo mismo, ¿no? Muy encajado. Entonces, lo primero siempre es activar los ganglios linfáticos, ¿no? El sistema linfático es muy superficial, entonces siempre con mucha suavidad en el tejido y nada, no se hacía nada de deslizamientos, era todo muy superficial, traccionando de la piel, ¿vale? Entonces siempre empezamos en la zona cervical, activando los ganglios, ¿vale? De términos, y luego ya pues hacemos el drenaje linfático superficial, traccionando de la piel, ¿vale? Pero a veces hablamos solo de drenaje linfático y el drenaje linfático engloba mucho más. No solo es la técnica, el masaje, sino que dentro del drenaje linfático lo llamamos terapia descongestiva compleja, ¿no? Está el drenaje linfático, está la compresión, los ejercicios y sobre todo los cuidados de la piel, ¿vale? Entonces, pues el método Boder y Leduc sí que es verdad que no usa crema y trabaja mucho con tracciones de la piel. Luego apareció también el método Godoy, que actualmente es el que más se utiliza, aunque yo mezclo un poquito en función del paciente y las necesidades que tenga, voy cambiando un poquito. Y el método Godoy sí que es verdad que usa cremas y usa también deslizamiento, pero sigue siendo muy superficial. Por eso Muy cuando a suave. veces un paciente me dice que lo hace en profundidad, digo, no, es que el sistema linfático se puede colapsar si profundizamos más de esos 30-40 milímetros de mercurio que activa el sistema linfático y podemos ir derivando esa linfa hacia los ganglios linfáticos. En teoría, en el lipedema no hay una afectación ganglionar como tal, no ser que, como comentabas, esté asociado con un problema del sistema linfático, pues asociado a un linfedema, lo que sea. Entonces, siempre vamos a intentar drenar hacia los ganglios más proximales, ¿no? Si es en piernas, pues obviamente vamos a empezar drenando desde la zona más distal, más proximal, perdón, hacia la ingle y poco a poco vamos a ir subiendo haciendo deslizamientos muy superficiales. La parte posterior de la pantorrilla la intentaremos drenar siempre hacia la zona del hueco popliteo y luego de ahí otra vez hacia arriba, ¿no? Entonces, Igual, hueco popliteo, para los que no veáis, que no sepáis, lo que se llama comúnmente la corva, que es la parte exacto, trasera de la rodilla. Ahí tenemos otro orificio de salida para que se entienda de desagüe de drenaje linfático. exacto. Vale, entonces, lo primero siempre, lo que tienen en común es esa activación cervical, que es muy superficial. Ahora, bueno, Godoy sí que es verdad que utiliza cremas, los otros métodos no utilizan cremas. Siempre tiene que ser muy lento, muy pausado, muy repetitivo, ¿vale? Entonces, siempre que todas esas cosas concuerden, seguramente os estén haciendo un drenaje en condiciones. Un Después drenaje del en drenaje, condiciones. sí, después del drenaje siempre, para que sea eficaz a largo plazo, hay que poner una compresión, ya sea o las medias que tú usas o un vendaje compresivo, Muy ¿vale? Los bien. vendajes Ahí son va yo ahora. Los súper vendajes. importantes, ¿vale? Porque Súper si no, el importantes, que drenaje va a alivian un tener. montón, ¿eh? Sí, Muy y bien. el drenaje va a tener un efecto pasajero de unas 24 o 48 horas, pero esa contención del vendaje compresivo o de las medias que lleven va a ser lo que realmente haga el efecto a largo plazo, ¿vale? Cuando Sí. hablábamos de, bueno, ya habíamos hablado de ejercicio, que forma también parte de esta terapia descongestiva compleja, y luego los cuidados de la piel. Los cuidados de la piel son súper importantes, siempre además que haya asociado algún problema linfático, algún edema, es muy importante que cualquier incisión que haya en la piel, cualquier pequeña cosita, aunque sea una picadura de un mosquito, tengamos mucho cuidado con esa piel. Y obviamente en el posquirúrgico, fundamental, los cuidados de la piel por los daños que puede haber pues de las cánulas, de una piel mucho más delicada con el paso del tiempo. A veces que las cánulas hacen úlceras que sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con eso. Esta parte es súper interesante. Yo recuerdo que para mí era muy relajante porque rompí esa creencia de el fisio me tiene que hacer un masaje de manipulación aquí, de llegarme a hueso, y el drenaje linfático manual fisioterapéutico no tiene nada que ver. Y aparte,
me gustaba mucho ese momento relax, porque como todo era pausado, además es que todo cuenta, ¿no? Entonces, en mi caso personal, que seguro que vosotros lo hacéis igual, porque quienes sois expertos en esto, trabajáis mucho es el componente emocional y el componente mental, no llegas ahí, venga el masaje, que ahora me voy, que tengo no sé cuánto, no, no, era una desconexión, estaba la sala preparada, la luz más tenue, una música tranquila, la Por eso persona te estoy habla fuera, porque hay despacio. luz. En mi sala hay Claro, menos no, no, luz. no, no, totalmente. Entonces, claro, está todo preparado, todo te invita a que tu cuerpo se relaje, porque como bien sabemos, el estrés es inflamatorio, es proinflamatorio. El cortisol, hay un componente hormonal muy potente, ya hablamos en el otro directo, del componente también a nivel tiroideo, a nivel de síndrome de ovario poliquístico, endometriosis y un montón de componentes asociados que pueden coexistir y ser incluso influyentes a la hora del desarrollo y la progresión del linfedema. Entonces es muy interesante que tengamos esto en cuenta, que a nivel hormonal cualquier estado emocional que nos implique estar estresados y que segregue más hormonas de estrés, como por ejemplo el cortisol, va a generar una inflamación de nuestro cuerpo y va a ir en contra de lo que perseguimos con los tratamientos no quirúrgicos del lipedema, ¿no? Entonces, muy interesante que haya una terapia que englobe todo. Entonces, yo recuerdo entrar en esa sala y es que era mi momento, eran mis 50 minutos de amor a mi cuerpo, a mí y a ese tratamiento que yo estaba haciendo. Os recomiendo muchísimo que si nunca habéis probado el drenaje linfático fisioterapéutico, vayáis a profesionales, como en el caso de María, a centros especializados y que viváis la experiencia. Son necesarias varias sesiones, el vendaje es muy útil y luego en este caso, que también se utiliza en estética, ya que hablamos del vendaje, he probado también las vendas frías, que a mí me ayudan mucho porque yo en mi caso del lipedema, yo sí tiendo a tener un edema no muy grande. No es un edema con fobia, la fobia es, ya os lo expliqué en el otro vídeo, es como cuando tú aprietas y se queda la marca del dedo un ratito y se recupera. En mi caso, no deja la marca, pero se nota que hay líquido en el tejido, que es un componente edematoso, ¿no? Entonces, en mi caso particular, las vendas, cuando además he hecho tratamientos con vendas frías, pues ya la mejoría es absoluta, porque el frío pues ayuda a la vasoconstricción, a la reabsorción del líquido y potencia este drenaje linfático también mucho, ¿no? Entonces, mi experiencia en este caso ha sido súper buena. Por aquí nos dicen, a mí me alternaban masaje linfático con masaje circulatorio y el circulatorio dolía mucho. Claro, depende Claro, un poco cada caso, ¿no? Que es lo que hablábamos. depende un poco de cada caso, pero el circulatorio obviamente a nivel linfático no va a generar una reducción del edema y si es doloroso yo no lo haría, ¿eh? O sea, Claro. si genera dolor y genera hematomas y tal, yo no lo haría. Yo un masaje profundo tiene que tener otro objetivo totalmente diferente, pues si tienes una lesión muscular o si tienes, no, pero eh, yo en estos casos me haría más masaje superficial y Sí, centrada más en el drenaje linfático. Lo que comentabas de la relajación, pues es uno de los efectos que tiene también el drenaje claro. linfático, ¿no? Relajar y alivio de dolor, aparte de reducir el edema, que es como el principal, ¿no? Pero es que la relajación está ahí y es muy importante. Hace no mucho en la Universidad Europea hicieron un pequeño estudio, los alumnos, y comparaban solamente con la estimulación cervical de diferentes métodos a ver cuál conseguía más relajación. ¿Cómo veían? Pues frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y es que en todos los pacientes se disminuía. Esta Entonces, parte es es muy, muy muy interesante. interesante y es importante trabajar la mente y educarla en qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, como bien decías tú, cuál es mi objetivo. Y a la hora de, por ejemplo, el drenaje, o sea, el masaje circulatorio, pues es que, claro, hay que ver cada caso, porque yo en mi caso personal, mi lipedema ha sido doloroso durante mucho tiempo. Cuando yo he cambiado mis hábitos de vida y he mejorado sistemáticamente y además de una manera brutal mi alimentación, mi descanso, sueño reparador, mi ayuno. He iniciado un estilo de vida saludable que llevo los últimos 5 años y yo tengo lipedema desde los 20 y tengo 39, o sea que cada uno saque sus cuentas, pero yo llevo desde los 34 años con un cambio radical y un compromiso absoluto con mi salud y mi bienestar. Y una educación para la salud y un cambio de hábitos brutal en muchos aspectos, incluyendo la mente, cómo me hablo, mi discurso, el lenguaje que utilizo, todo, ¿no? Mis emociones. Entonces, al final,
En mi caso ha sido siempre muy doloroso, para mí era muy limitante, porque es que un roce de algo, cualquier toque mínimo veía las estrellas, entonces a mí me afectaba mucho y en este caso, pues yo no soportaba según qué tratamientos porque me dolía muchísimo y tengo un gran umbral del dolor. Entonces al final, de aquí la importancia que vamos a estar repitiendo todo el rato de individualizar en cada caso y que veamos un poco cada persona, ¿no? Y Dicen por recordad aquí que el drenaje que Elita linfático te... nunca es doloroso. El Claro, drenaje eso es, el linfático linfático no nunca tiene es que doloroso. doler. Eso que vaya por delante para que tampoco la gente tenga miedo, porque quien esté descubriendo por primera vez que tiene lipedema, pues nuestra mente, nuestro subconsciente siempre reacciona con miedo a lo desconocido. Esto es así, no se está pasando nada raro. Por aquí tenemos a Kelita83 que dice, los drenajes de María son los mejores, me dejan nueva. Pues mira, tenemos aquí testimonio en directo Mira, esta de los es una paciente tratamientos. que sí que se ha operado. Se ha operado. Vale, pues genial. Ahora llegamos a esa parte. Otros tratamientos, y ya nos metemos con la parte quirúrgica, que tengo aquí todo apuntado. Presoterapia, ¿vale? Igual, la presoterapia, como pasa con las medias de compresión, nos la pueden aplicar, esto ya son tratamientos más a lo mejor estéticos no quirúrgicos, pero que también se aplican en fisio, porque yo me los han puesto Sí, en fisio también, pero hay que controlar la presión. La gente está acostumbrada a la presoterapia estética para tonificar, y la presoterapia del lipedema no tiene que ser con esa compresión. Nuevamente la gente se piensa que se lo han puesto mal, que estaba muy flojo, no notaba nada, sobre todo si ya se han hecho preso con otros fines en otros momentos, ¿no? no. La preso, si se pone, se debería de poner lo mismo que hablábamos, a unos 40 milímetros de mercurio, como mucho hasta 60. O sea, no podemos pasarnos con la presión. Y lo que quería comentar de la preso, sí que es verdad que está en consensos médicos y tal, el uso de la presoterapia, e incluso pues el método Leduc, por ejemplo, sí que recomienda poner presoterapia. La presoterapia solo mueve el edema, la parte líquida, pero no mueve las Esto macromoléculas, no mueve es esas para cuando hay proteínas. edema. Esta parte que quede claro, sí, sí, Esto, ¿no? sí. Entonces, pero ese edema que está compuesto de macromoléculas, eso no lo mueve la presoterapia. Para eso lo que usamos es la máquina de Godoy, que hace un movimiento pasivo, ¿vale? Un movimiento Ujú, continuado y pasivo, asociado obviamente a ese vendaje multicapa o a ujú. las medidas de compresión, Sí, y podemos mover esas macromoléculas y drenar de esa manera. Yo eso es. personalmente uso la máquina de Godoy y no uso presoterapia, pero sí que hay pacientes que usan preso y les va muy bien, sobre todo en el tratamiento conservador. Mm. Sí, yo he hecho, a mí me han hecho y me lo han hecho con venda fría y como yo tengo un componente dematoso importante, me ha aliviado Para la muchísimo. nerviosín La también. sensación de tirantez de la piel, de pesadez, la sensación de dolor, pero sobre todo la de pesadez. O sea, para mí es una sensación de ligereza espectacular, pero porque en mi caso personal yo tengo mucho edema asociado. Entonces, y tengo un componente hormonal muy, muy marcado, ¿no? Siempre hay un componente asociado hormonal, pero con el ciclo menstrual es que yo noto una barbaridad, o sea, solo por la pesadez de piernas, si a mí se me olvidara mi calendario de ciclo menstrual, solo por la pesadez de mis piernas sé identificar en qué fase del ciclo Y luego estoy, ¿no? de la preso Pues, también quería comentarte, porque luego las pacientes te lo dicen, y bueno, y ves luego pues típicas influencer de estas que pues se quedan embarazadas, otra que se opera, tal, uh-huh. se compran presoterapias en Así, Amazon que dices, madre mía, ¿qué estarán haciendo en su casa, no? O sea, una que se estarán presoterapia poniendo. no vale 400 euros, no vale 150 euros, como he llegado a ver No, también. no, O sea, una presoterapia tiene que ser buena, tiene que ser compartimentada, o sea, te la tiene que poner un profesional. Si va muy asociado a un importante. drenaje linfático a otra terapia, mucho mejor. O sea, hay que tener Uh-huh. cuidado y sobre todo que no haya ninguna patología asociada a nivel ganglionar, porque, bueno, yo he tenido pacientes, una en concreto, me acuerdo de ella, que bueno, pues le habían extirpado los ganglios inguinales por un cáncer de útero, etc. Y le habían puesto presoterapia. O sea, cuando no tienes ganglios inguinales y te ponen una presoterapia que te va a drenar todo hacia la ingle, oye, no hay ganglios, pues lo que le generaron fue un colapso en la zona inguinal Esto brutal, es ¿no? muy Y un edema importante, ¿eh? vulvar tremendo. Entonces, hay Sí. que tener cuidado con estas cosas. Cuidado con las modas, hay que informarse siempre muy bien y seguir recomendaciones médicas. Luego, radiofrecuencias, maderoterapias van más dirigidas a tonificar la parte de la piel. La parte muscular, trabajar el tejido adiposo, también son útiles radiofrecuencias, hay que también seleccionar
frecuencia de radiación que vamos a dar. Y la maderoterapia en el manejo igual, que no sean masajes con excesiva presión. ¿Por qué? Porque aunque hay una fragilidad capilar y siempre puede haber un hematoma, pero es que puede ser peor el remedio de que la enfermedad, como se suele decir de manera coloquial. Entonces, aquí igual, por profesionales, adaptándolo a cada caso y viendo cuál es la recomendación. Y sobre todo, cuando uno inicia estos tratamientos, tiene que entender que es un paquete de varias sesiones y en función de cómo responde el cuerpo, pues se van a recomendar más hacia un tipo de aparatología o de manejo, más hacia otra. Al principio se puede empezar tocando un poco varios palos por la experiencia que tiene el profesional, pero luego según responde el cuerpo y según lo que el propio paciente me refiere, voy a ir redirigiendo a las sesiones como corresponda, ¿no? Y luego, pues, existe la opción de la mesoterapia, que hay una limitación cuando hay un componente vascular muy importante, que cuando hay muchas varices no está aconsejado y que implica, pues, microinyecciones, para quien no sepa lo que es, pues un poco para intentar licuar la grasa, estos grumitos, estos nódulos que hablamos que tenía el lipedema, pues intentar deshacerlos, minimizarlo un poco. Los tratamientos no quirúrgicos tienen una mejoría estética de la piel más limitada que el quirúrgico y están más dirigidos a la mejora sintomatológica y sobre todo pues al hecho de que el paciente que no quiere pasar por quirófano no se sienta que está desahuciado y no hay nada más que se pueda hacer, ¿no? Entonces, esta parte interesante. Y yo quiero llamar la atención, que yo lo llevo, creo que se aprecia, la auriculoterapia, ¿vale? La auriculoterapia a mí me está funcionando, es la primera vez en mi vida, esto sí que no lo había utilizado nunca en todos los años del lipedema, y a mí sí me está funcionando. Empecé la semana pasada en una oreja, esta semana estoy en la otra, para la parte de retención de líquidos. Me está funcionando mucho, muchísimo. Y noto mi cuerpo más deshinchado. No tanto para la apariencia del lipedema, porque la grasa está donde está, pero en mi caso, que tengo un componente hematoso muy importante, sí que está siendo muy beneficioso y yo soy muy expectante a todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí me está funcionando y esto es como todo, cada uno tendrá su respuesta, ¿no? Pero bueno, sí que en la literatura está dentro de los tratamientos. Hay una terapia físico-vascular que yo conozco, no sé si vosotros la conocéis, la tenéis, es la terapia físico-vascular BEMER, es una terapia alemana que Sí, la está conozco, pero diseñada no la... para activar, exacto, la microcirculación, el drenaje linfático de manera natural y que está utilizada en coadyuvancia en los tratamientos no quirúrgicos en muchísimos casos y hay muchas clínicas famosas que lo utilizan. Yo he tenido la suerte de trabajar en una clínica en la que se utilizaba y reconozco que la mejoría es espectacular, sobre todo cuando hay ese componente vascular y linfático muy marcado, muy de retención de líquidos. Y va un poco muy en esa dirección, no tanto la parte de manejo del panículo adiposo como esa otra parte. No sé si tú la conoces, si tenéis experiencia Sí, pero con no ella. trabajo con ella, entonces no te sabría decir lo que yo veo, ¿no? Con mis pacientes no es Ujú. con estas terapias, entonces no te sabría decir casos. Esta terapia yo sí he tenido la suerte de utilizarla y la mejoría ha sido para mí muy potente y en mi caso personal, sobre todo a la parte sintomatológica de dolor, de pesadez, de tensión en los tejidos, esa parte ha habido una mejoría muy grande y evidentemente hay una reducción de volumen cuando hay un componente vascular y edematoso, como en mi caso, muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, la dejamos ahí mencionada. Sí, Y es que luego, al pues final existen... la reducción del volumen, al final, bueno, yo es lo que hago también la primera valoración, ¿no? Vemos qué volumen puede bajar, pues el volumen que sea de tipo hematoso y si hay obviamente un sobrepeso, que ese sobrepeso con pautas nutricionales Hay y que ejercicio tratarlo. físico sí mejora. Ahora, Eso es. el lipedema como tal, no sientes que haya tanta mejoría en cuanto a disminución de volumen por hacer este tipo de tratamientos. Por eso hay mucha gente que se frustra y yo en el primer directo quise dejar muy claro que hay que entender lo que es el lipedema y lo que es la comúnmente llamada celulitis Mm. asociada a un problema de sobrepeso y obesidad, porque el lipedema, por mucho que tú adelgaces, no va a desaparecer. Puede mejorar en volumen, puede reducirse un poco por la parte edematosa y la parte circulatoria y la parte asociada a una inflamación que hay consecuencia del estilo de vida que nos ha llevado al sobrepeso o la obesidad, si es el caso. Sí, sí, sí. Pero el origen no está en la alimentación en el caso del lipedema. La alimentación empeora cuando es mala
esta circunstancia. Entonces, es muy importante porque hay mucha gente que se frustra, que se vuelve loca haciendo un montón de dietas, algunas que atentan directamente contra la salud y son súper Es tremendo. perjudiciales y no ven resultado. Y entonces, claro, pues ya hay un componente emocional que cada vez crece más y es porque lo que hay es un lipedema que no se soluciona con eso, ¿no? Aunque sea parte del tratamiento en cuanto a la mejoría y a reducir Y la porque no han evolución o tenido ese ralentizarla. diagnóstico que te da, entre comillas, tranquilidad, ¿no? No han tenido nadie que les diga, es Correcto, que tienes esto, ¿no? Y esa correcto, información es la que hace falta. Informar a las eso pacientes es. de qué problema tienen y hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Qué pueden llegar a conseguir con estos Mm. hábitos? Sobre todo porque socialmente hay una mochila de culpa gigante que muchas veces uno no lo hace queriendo, ¿no? Pero quieres ayudar a la gente y entonces le empiezas a dar soluciones todas encaminadas a algo que no funciona para el lipedema. Y hay Y muchas encima no te personas que de creen, verdad ¿no? que prueban todo y Sí, y a mis hacen todo pacientes lo no que les les creen. dicen. Es como, no, ¿tú cómo vas a comer Exacto, solo eso? No, tú seguro que no haces ejercicio. exacto. O a lo mejor no se lo dicen y lo piensan, que es peor. Es como, Y es gente que sufre mucho porque de verdad que está comprometida y poniendo todo de su parte, pero no está viendo resultados y el problema es que no es el origen y eso no va a solucionarlo, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, es que no te esfuerzas, no tienes fuerza de voluntad, no lo haces lo suficiente. No, no, es que no soluciona el problema cuando es el caso del lipedema. Entonces, el diagnóstico en este caso alivia mucho porque nos quita esa presión social y porque socialmente además cuando ya hay una enfermedad, pues la gente también se relaja un poco, ¿no? Que esto aquí rompe una lanza para que hagamos un poco autocrítica todos. Pero bueno, dicho lo cual, existe la lipomesoplastia, que es pues introducir medicación específica antiinflamatoria a nivel subcutáneo, a nivel del tejido celular subcutáneo de la grasa, guiada ecográficamente y que pues ayuda a activar la circulación, drenaje linfático y a licuar un poco esos grumos, esos nódulos de adipocitos, ¿no? Disminuye el volumen y el número de adipocitos y hay una mejoría importante, pero si ya nos vamos a que quiere una mejora estética evidente, nos tenemos que meter en la parte quirúrgica, ¿no? En ir a una liposucción y en meternos un poco, pues lo que implica que habíamos comentado. Aquí que tienes más experiencia ya un poco a modo de cierre, sí me gustaría pues que comentaras un poquito, pues eso, preparación previa, cómo es la cirugía y cómo, teniendo en cuenta que cada persona es un mundo, sí. pero lo más frecuente en cuanto a tiempos, recuperación y evoluciones, ¿no? Vale, pues bueno, el tratamiento previo a la cirugía siempre va a ser un tratamiento conservador y además es que la paciente tiene que tener muy claro que ese tratamiento va a tener que seguir haciéndolo, ¿no? De por vida, entre comillas, o sea, son hábitos que tenemos que generar, no es Exacto, una obligación, exacto. una dieta, no, son hábitos, ¿no? Hábitos de, oye, pues todos tenemos que hacer ejercicio, pues tú también. Y además, si tú lo haces y es acuático, te vendrá mejor. Y si haces ejercicio de fuerza, te vendrá mejor, ¿no? Pero en general es que todos deberíamos de comer saludable, ¿no? Y todos deberíamos de hacer ejercicio, pues, Efectivamente. bueno, Esa pequeñas pausas. educación para la salud que no tenemos y que estamos intentando hacer con todo esto que compartimos, ¿no? Implicarnos desde ese inicio tan básico como es la alimentación es súper clave. Es súper, súper importante, ¿vale? Entonces, bueno, enfocamos un poquito el preoperatorio a que lleguen las mejores condiciones, ¿no? Hay chicas que tienen pues esos nódulos de grasa que están súper duros, pues vamos a intentar que con este tratamiento, tanto el drenaje linfático como compresión, lo que necesita cada una, se consiga estar un poquito más blandito para que la cirugía sea más fácil y luego la recuperación también sea mejor, ¿no? Bueno, que lleguen las mejores Claro. condiciones a la cirugía. Una vez se hace la cirugía, yo normalmente las veo a las 48 horas, ¿no? Les dan el alta y las 48 horas y hacemos el primer drenaje linfático. Es el Muy bien. momento de me quito medias, es doloroso, pero bueno, tenemos el quitar las medias es un momento que da miedo, pero siempre tenemos algún material de ayuda, como son los calzadores para luego ponérnosla, o sea, siempre, bueno, pues si acudís a un sitio especializado, os vamos a ayudar de la mejor manera y hay que quitarle un poco el miedo también a esos días posquirúrgicos que, bueno, no son fáciles, pero que estamos ahí para ayudar. Entonces, a las 48 horas hacemos el primer drenaje linfático. Luego, en función de cómo haya sido la cirugía, aquí en Mallorca, el cirujano con el que colaboro normalmente sí puede hacer la cirugía de piernas completas, si no lo hace primero pantorrillas, luego muslos.
En otros sitios siempre hacen mínimo 2 cirugías. Entonces hay que enfocar un poquito en función de cómo esté la paciente, cuántas sesiones necesitará, ¿no? Yo normalmente las primeras sesiones, si son piernas enteras, les dejo 2 horitas seguidas, les pongo luego la máquina de Godoy con el vendaje y se van Muy a casa, importante. vuelven más o menos 2-3 veces por semana, las tengo en consulta. ¿Y cuánto se puede alargar? Pues lo habitual es que por lo menos el primer mes estemos con un tratamiento intensivo. Un tratamiento intensivo en el que llevan las medias, normalmente día y noche. Si llevan un tejido plano por las noches, hay algún cirujano bueno, que se lo recomienda quitar porque el tejido plano por la noche no se soporta bien. Por lo que comentábamos antes de esa presión de trabajo, ¿no? Asociada. Entonces, bueno, hay que seguir con el drenaje linfático, seguir con la compresión, les meto máquina de Godoy siempre para reducir esas macromoléculas que al final son edemas que se endurecen mucho, y eso normalmente el primer mes. A partir del primer mes, normalmente digo, porque luego puede haber en Sí, función de cada caso puede variar. ¿vale? A partir de ese mes, pues vamos reduciendo el número de sesiones, pero a mí me gusta seguirlas a largo plazo y siga habiendo pues chicas que me vienen 2 veces por semana hasta el segundo mes, luego las veo una vez a la semana y voy alargando los plazos. Lo habitual es que les siga haciendo un control. Hay chicas que están estupendamente y que están maravillosas, pues se ponen sus medias de compresión, hacen ejercicio y si ven que están un poquito hinchadas, dicen María, te necesito, y si no, las desteto. Claro. ¿Vale? Pero a largo plazo suele ir muy bien. Es muy interesante que la gente entienda lo que estás diciendo ahora, me parece esencial, que aun la cirugía en el posoperatorio inmediato, primeras semanas, pues uno está más con el chip de me han operado y estoy como más riguroso, vamos a decir, a la hora de las recomendaciones. Pero tener ese posoperatorio a medio plazo, que pasan 3 meses, incluso 6 meses, y haber adquirido el hábito de escuchar mi cuerpo, de identificar cuando me noto más hinchada, de ver cuando necesito apoyar y ayudar a mi cuerpo pues con ese drenaje manual, con esas medias o con esos hábitos, o Es revisar si es que me súper he importante descentrado. Esto es escucharnos. clave. Sí, Eso escucharnos. es. Y todas esas sesiones Identificar que esa parte. hacemos van un poco Mm, también enfocadas a eso. Es información, es lo mm, que hablamos, ¿no? O sea, desde el principio es información. Y hay muy veces que ese importante. preoperatorio hay alguna sesión que le digo, es que no vengas, es que ya tienes la información, que es lo que necesitabas. Muy bien. Informarte y saber luego cómo después de la Esto es cirugía muy vas a importante. afrontarlo, y una vez que estés bien y tú te veas estupenda hasta en el espejo, sepas Ujú. escucharte. Y a veces me escriben, ya me puedo Muy quitar las bien. medias, ¿y tú cómo te sientes? Pues quítatelas, a lo mejor es que ya no las necesitas. Y a veces Esto me es dicen, muy ¿me puedo poner importante y un te voy a cacho de decir por tarta? qué. Pues Esta póntete un parte cacho de me tarta. encanta. Me encanta que lo estés comentando porque hemos infantilizado, bajo mi punto de vista como profesional, excesivamente a los pacientes, haciéndoles creer que no son capaces de tomar decisiones sobre su Total. cuerpo y que no son capaces de evaluar cómo están, y haciéndoles creer que solo una persona que haya estudiado es capaz de darles esa información. Y considero como profesional de la salud súper importante devolverle a las personas la capacidad de autogestionar su cuerpo y su salud. Y cuando no sepan, que pidan ayuda, pero que aprendan, porque es como volver a aprender, como un niño que le ayudas a hacer las cosas y luego dejas que las haga solo. Necesitamos desinfantilizar, romper esa dependencia emocional tan brutal con los profesionales sanitarios, y eso no quiere decir que el profesional sanitario no vaya a seguir siendo útil, pero en las áreas en las que es necesario, porque si no, la persona se va a su casa y se siente perdido y no sabe qué hacer, y emocionalmente puede sucumbir a muchas otras actividades o muchas influencias externas que pueda recibir, precisamente porque no se siente capaz. Y hay que Claro. devolver esta capacidad que todos tenemos a la gente para autogestionar su salud. Y esto me parece brutal y Yo les súper intento necesario incluso en todo. enseñar a hacer cosas, ¿no? Venga, pues unas respiraciones diafragmáticas, Muy unos bien, hipopresivos que te ayuden a drenar, muy bien, unos ejercicios que en declive te ayuden a... ¿no? Entonces, tienen sus herramientas para utilizar cuando no se sientan bien, ¿no? muy Y bien. cuando ellas Esta parte me interpreten que encanta. necesitan. Me encanta porque les capacita muchísimo y les devuelve el control sobre su salud, algo en lo que yo
estoy súper enfocada. De verdad que la gente no sabe la cantidad de herramientas en cualquier área de la salud, hoy hablamos del lipedema, la cantidad de herramientas que realmente tenemos a nuestro alcance a diario para participar activamente de la salud, de la prevención primaria o secundaria, si ya tenemos un diagnóstico, pero en cualquier caso, potenciar la calidad de vida y recuperar esa sensación de control de vida, de que no, esto no hay que resignarse, es lo que me ha tocado y ya pues hay que llevarlo lo mejor que se pueda. No, 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 no. Vas a poder hacer muchas más cosas de las que crees, sobre todo si empiezas a pensar que eres capaz. Que eres capaz y que lo que no seas capaz, si das con buenos profesionales, te van a enseñar y te van a dar las herramientas para que luego tú tomes el relevo y sigas participando de la salud. Un poco por cerrar, yo en mi caso personal, que me habéis escrito muchísimas Sí. personas, yo vivo en Madrid, en mi caso personal, actualmente estoy haciendo mis tratamientos en un centro especializado, que además es un centro de estética, pero que trabaja mucho el lipedema, que es el centro SRC New Beginning, que está en Móstoles. Luego, quien queráis, os paso enlace, os paso para que podáis hablar con ellas, son encantadoras las chicas. Y el tratamiento es personalizado. Son siempre 2 horas cada sesión, que para mí esto es súper importante, porque da tiempo a que trabajemos todo. Voy, me relajo, me reservo mi tiempo. Son 2 horas, estoy con Sandra, están Sandra y Rocío, pero bueno, con cualquiera de las dos súper profesionales. Y son 2 horas con un tratamiento personalizado. O sea, hay muchísimas personas tratándose el lipedema, muchísimas, es exagerado la cantidad de gente que hay y que vayan muchas más, porque es un centro que en mi caso estoy súper contenta. Ahora vamos a hablar en el que trabajas tú, por supuesto. Pero me gusta porque es que el tratamiento que yo sigo no tiene nada que ver, a lo mejor coincide en alguna cosa con el de otra persona, pero está hecho por y para mí. Llevo un mes en tratamiento con ellas, voy semanalmente. Voy a hacer esta semana mi 5ª sesión y he bajado 6 centímetros de volumen, aparte de la mejoría de salud, de edema, de dolor y evidentemente el aspecto exterior, que sigo teniendo mis grumos y mis nódulos, pero no tan intenso, el tejido no está tan a tensión y como en mi caso hay un componente vascular edematoso muy potente, la mejoría está siendo espectacular. Lo bien que me siento con el calor que hace, que yo a estas alturas ya estoy hasta aquí de líquido, pues claro, está siendo una mejoría muy importante. Me encantaría que dijeras en vuestro caso, que estáis ahí en esas islas maravillosas, Sí. en Mallorca, el nombre de la clínica y Mira, la sí, yo dirección si trabajo quieres para en que contacten. Fisioclinics Palma, que está aquí en Palma de Mallorca. Y bueno, trabajo yo haciendo drenaje linfático manual y tengo otra compañera que también hace los mismos tratamientos. Lo que dices tú, pues bueno, hacemos tratamientos siempre individualizados, pero a veces me preguntan, ¿y qué haces? Pues no, pues es que no hago Depende, con lo todo que el mundo lo necesites. mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, y luego pues colaboro con el Instituto Rubí, que son los que me derivan los pacientes quirúrgicos. A veces también me deriva a pacientes para tratamiento conservador y me dice, no, es que a este Claro, paciente no se le opera, ¿no? Entonces, hazle un tratamiento conservador. Y en genial. eso estamos, pero muy contentos, Pues cada vez más perfecto. pacientes y que haya más pacientes no quiere decir que la enfermedad vaya más, sino que se están No, diagnosticando y que de exacto. verdad lo estamos dando a Recordemos, conocer. sí. Recordemos que es una enfermedad con una trayectoria corta, ¿vale? Son 4 años. Hace 4 años que se diagnostica y soy consciente que tampoco es que mi cuenta tenga un súper alcance y aún así hay muchísimas personas que me han dicho, acabo de descubrir que esto es lo que tengo, Sí, sí. porque mucha gente no consulta. Entonces, cada vez hay más diagnósticos, cada vez se aprende más, cada vez se sabe más y cada vez se ofertan más tratamientos y la clave es la individualidad, el Total. dar ese tratamiento con amor, ¿no? Y realmente poner al paciente lo primero, capacitarnos, por hacer un resumen, para que podamos retomar el control de nuestra salud y sobre todo que pongamos ese foco en la educación para la salud, que cada vez compartamos más para que la gente se responsabilice, tenga Y la habilidad de responder ante lo que escuchar sucede. y escuchar y no juzgar. Escuchar y no juzgar. Eso es. Eso es. Fuera juicios, un montón de amor, de acompañamiento, que es lo que pretendemos dar. Y desde aquí te doy 1.000.000 de gracias A ti, y te doy Ainhoa, un muchas súper abrazo gracias. virtual porque ha sido un Venga, placer, hemos aprendido un igualmente. montón. Has Súper aportado bien. un mogollón de valor. Yo creo que Venga. vamos a estar en conexión seguro y Muchas seguro que se va a dar el gracias. momento Igualmente, ha sido un de más placer. directos. Un Muchas besazo gracias. y muchas gracias a todos los que habéis estado en directo. Os dejo el vídeo guardado. Nos vemos la próxima semana con testimonios. Chao.